Bienvenidos a este curso sobre la teología del cuerpo. Podemos comenzar con esta pregunta. ¿Qué tiene que ver la teología con el cuerpo o el cuerpo con la teología? ¿Acaso no son de dos ámbitos totalmente distintos? Uno piensa que la teología tiene que ver con Dios, con el alma, con la palabra de Dios, y el cuerpo se estudia mejor con la biología. Bueno, si queremos conocer bien los procesos físicos del cuerpo, sí, tenemos que recurrir a la biología y otras ciencias. Pero si queremos entender qué significa el cuerpo, bueno, ahí ya entramos en un terreno interesante. Muchos resisten la idea de que el cuerpo significa algo. ¿Por qué? Porque es algo material. Y bueno, la materia no tiene ningún sentido. Así pensamos en general. Si yo sacara 1 litro de agua del océano o una piedra, y si yo pregunto, ¿qué significa esta piedra? ¿Qué significa esta agua? Bueno, no sé si tiene ningún sentido. Te puedo explicar su composición química, podría hacer una teoría de cómo se formó esa piedra, pero decir que significa algo, que tiene un sentido más allá. Bueno, nosotros, como católicos, creemos que el mundo físico y especialmente el cuerpo, sí significa algo. Es un lenguaje, tiene un sentido más allá de lo que es. Habla. Ahora bien, esto contradice frontalmente una suposición muy difundida en el mundo occidental moderno, que el cuerpo es simplemente materia sin sentido. El gran filósofo Descartes, francés, él dio un fundamento filosófico a esa idea. Él propuso una división muy fuerte entre el cuerpo y la mente, cuerpo y alma. Y decía que el cuerpo es básicamente una máquina muy compleja. Se puede escribir perfectamente con las ciencias, ¿no? Y sí, tiene un vínculo especial con el espíritu o la mente y la voluntad. Hay un lugar en el cerebro, él pensaba, donde el cuerpo se vincula con la mente. Pero básicamente se puede entender el cuerpo como toda la otra materia del universo. Bueno, no es tan difícil entonces ver cómo surgió una resistencia. Si así entendemos el cuerpo, si es materia muda, materia bruta nada más, podemos entender la resistencia a preguntar por el sentido del cuerpo. Y también una resistencia de querer imponer leyes morales, ¿no? Si es materia, ¿cómo puede someterse a una ley moral? Aunque Descartes dio el fundamento moderno y filosófico a este planteo, a esa división entre cuerpo y espíritu, es una idea muy antigua, ¿no? Y en algunas religiones y sectas y filosofías ha surgido a lo largo de los siglos. En los primeros años del cristianismo había una religión o una secta, el maniqueísmo, que propuso lo mismo. De hecho, ellos creían que había 2 dioses, un Dios bueno que hizo el mundo espiritual y un Dios malo que hizo el mundo material. Y para ellos el camino espiritual consistía en soltar o dejar escapar la chispa divina espiritual que estaba encarcelada en el cuerpo humano. Y es interesante porque en la misma religión había 2 prácticas muy diferentes, por lo menos exteriormente. Algunos maniqueos eran muy rigurosos, muy ascéticos, y solamente comían verduras y frutas, y querían disminuir el cuerpo, aplastar las pasiones y hacer desaparecer el cuerpo. Otros dijeron, bueno, el cuerpo no significa nada
y se entregaban a una vida muy desenfrenada sexualmente. Desde afuera parecen dos caminos muy distintos, pero se basaban en la misma visión del cuerpo, el mismo desprecio del cuerpo. Bueno, la Iglesia Católica tiene otra postura totalmente. Tiene en gran estima el cuerpo. Trata el cuerpo como algo sagrado, con gran reverencia. ¿Por qué? Porque el único Dios que hizo el cielo y la tierra, el mundo visible y invisible, los espíritus y los cuerpos, nos hizo a nosotros, hizo el cuerpo, es parte del diseño original de Dios. Entonces, para entender ese diseño original, tenemos que volver al principio, al Génesis, y es lo que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a volver al Génesis para ver el diseño original del cuerpo y vamos a ver 4 características que son muy claras desde el principio, según el diseño de Dios. El cuerpo es bueno, el cuerpo es personal, el cuerpo es relacional y también el cuerpo es don. Y vamos a ver todo eso en los primeros capítulos de Génesis. Primero, el cuerpo es bueno porque Dios hizo el cuerpo. Hay un único Dios que hizo todo y Él lo llamó bueno, ¿no? Génesis es clarísimo en decir que fue Dios que hizo todo el mundo material y el cuerpo especialmente. Y no es tan difícil captar la bondad del mundo material. Salís afuera, mirás en la noche al cielo y ves las estrellas, la luna, te genera un asombro. Vas al mar, al océano, te metes en las montañas y espontáneamente decís, qué bueno esto, qué bueno vivir en este mundo, qué hermoso, qué armonioso. Y es así, el cuerpo y el mundo físico son muy buenos, son creación de Dios, no son la creación de un Dios malo, sino el único Dios que hizo espíritu y también el mundo físico. Bien, especialmente el cuerpo tiene una bondad, ¿no? Y vemos eso también en Génesis. Después de cada día de creación, después de crear primero la luz, el mundo, el firmamento, el océano, después de cada día Dios afirmaba, es muy bueno. Dice Génesis 1:12, y Dios vio que esto era bueno. Y dice lo mismo después de cada día. Y después de hacer hombre y mujer, vio que era muy bueno, muy bueno. Dice así, versículo 27, capítulo 1, hablando de la creación del hombre y de la mujer. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Lo creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Dios creó al hombre a su imagen. No dice que hizo su espíritu a su imagen, sino el hombre, la totalidad de lo que es, su naturaleza humana, su cuerpo y su alma. Hasta su sexualidad, su ser varón o su ser mujer, de algún modo refleja la imagen de Dios. Todo lo que es el ser humano es imagen de Dios. Entonces, el cuerpo es bueno. Y después el versículo siguiente, que recién leímos también, dice que el sexo es bueno y forma parte del plan de Dios. Y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El primer mandamiento que Dios da es multiplíquense. No es el primer mandamiento en cuanto al mandamiento más importante, pero es el primero que da. Multiplíquense, ¿no? Entonces es imposible decir que que Dios está en contra del sexo. Él es el creador, es el que inventó el sexo. Dios es muy creativo, ¿no? No es que el sexo sea para Dios un mal necesario, como simplemente para propagar la especie. No,
nosotros, los seres humanos, podremos multiplicarnos por división celular, como hacen las bacterias. Es Dios que quiso que una nueva vida entrara en el mundo por un acto de comunión, de amor, de entrega mutua, de placer. Es Dios que inventó al sexo. Y Dios dice que es bueno. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces, es un primer punto muy importante. Dios dice que la creación es buena, el cuerpo es bueno y el sexo es bueno. Bueno, ese es el primer punto, la primera característica que vemos en el diseño original sobre el cuerpo. La segunda cualidad que vemos del cuerpo es que es personal, completamente personal. Y es importante afirmar eso porque después del pecado podremos sentir una cierta tensión o distancia con el propio cuerpo, como si el cuerpo fuera algo ajeno, como algo que una carga o hasta un enemigo. Pero en el plan original de Dios, yo soy mi cuerpo. No es que todo mi ser se reduce a mi cuerpo, pero yo soy mi cuerpo, no es otra cosa. No es una carga o algo ajeno a mí, sino que forma parte esencial de mi naturaleza humana, de mi persona. De hecho, si tocas mi hombro, me tocas a mí. No es que tocas simplemente una parte de mi cuerpo, me tocas a mí. Es a través del cuerpo que entramos en contacto con el mundo, que ejercitamos nuestros aspectos más personales. Por ejemplo, amo y sirvo, expreso mi amor por medio de mi cuerpo. Por ejemplo, conozco y entro en contacto con el mundo por los 5 sentidos, comunico, abro lo que tengo en mi corazón, lo que está escondido en mí, comunico y expreso por medio de mi cuerpo. Si no, estaríamos todos aislados y no seríamos plenamente humanos, ¿no? Ejerzo mi libertad por medio de mi cuerpo, trabajo, cambio el mundo, expreso mi creatividad, todo por medio de mi cuerpo. Entonces, no es que mi cuerpo es otra cosa. Yo camino, yo hablo, yo abrazo, yo sufro, yo. No es que mi cuerpo camina, mi cuerpo sufre. No. Cuerpo y alma forman una sola persona. El cuerpo es plenamente personal. Y bueno, ya estamos un poco entrando en otro aspecto del cuerpo, la tercera característica, que es que el cuerpo es relacional. Me pone en contacto con el mundo. No soy una isla, no soy un sistema cerrado, sino que vivo en el mundo y entro en contacto con ese mundo, con ese universo, por medio del cuerpo. Tengo los 5 sentidos, puedo ver, escuchar, sentir, tocar, por medio del cuerpo. También tengo manos y pies, puedo agarrar, abrir, explorar, manipular. Con las manos tengo pies, puedo meterme en el mundo, viajar, explorar, ir buscando. El cuerpo expresa que yo soy un ser relacional. No soy autosuficiente. No vivo aislado del mundo, sino que soy un ser relacional. También experimentamos en el cuerpo ciertas necesidades que nos hacen salir de nosotros e ir buscando su satisfacción en el mundo. Por ejemplo, experimento sed, busco agua. Hambre, busco algo para comer. Frío, busco un lugar, un refugio. Bueno, nuestros cuerpos no están diseñados solamente para interactuar con un mundo físico, sino también con otras personas. Tengo oídos y boca, soy capaz de comunicar, de escuchar y hablar, de descubrir lo que tengo escondido adentro con otra persona. Entonces el mismo cuerpo, por eso decimos que el cuerpo es un lenguaje o tiene un lenguaje, porque
expresa, por la misma estructura del cuerpo, expresa que yo soy un ser relacional. Mi plenitud se encuentra en vínculo con otros, hablando, comunicándome, escuchando. Hay un impulso dentro nuestro que nos hace salir buscando encuentro con otro ser humano, ¿no? Es el impulso sexual. El hombre experimenta una atracción hacia la mujer experimenta una atracción hacia el hombre y salen buscando. Es verdad que en un primer momento, especialmente después del pecado, ese impulso puede ser más hacia un cuerpo que hacia una persona. No debería ser así, eso es un poco consecuencia del pecado, poder dividir eso o cortar eso, que termine ahí en el cuerpo, en el placer o hasta en las emociones. Pero si dejamos que ese impulso llegue a su término, llega no a un cuerpo solamente, sino a una persona. Porque como ya vimos, el cuerpo es personal. No puede terminar en un cuerpo nada más. El cuerpo es siempre un cuerpo personal, el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces es un deseo especial. Nos pone en contacto no solamente con algo, sino con alguien. Y bueno, incluso la misma configuración del cuerpo humano en su masculinidad o su feminidad nos hablan de esa capacidad de relacionarse. Señalan que el ser humano no es completo en sí, sino que experimenta su plenitud en otro. Los órganos sexuales del hombre no sirven para mucho sin la complementariedad de una mujer, y lo mismo de una mujer. Esa capacidad tan maravillosa que tiene el ser humano de generar una vida nueva, bueno, no se puede hacer sin esa complementariedad entre hombre y mujer. Exige una persona que es diferente, que es otra. Y eso es lo que dice Génesis. Nosotros fuimos creados para la comunión. En el segundo capítulo de Génesis dice Dios sobre Adán: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Es impresionante si pensamos el contexto. Adán está viviendo en el paraíso con plena intimidad con Dios. Tiene todo, parece tener todo. Pero Dios lo mira y dice: falta algo. No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esa palabra ayuda podría parecer un poco negativa, pero no es. De hecho, la palabra en hebreo se usa a veces en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. Habla de una compañera, un compañero, una ayuda adecuada. Entonces dice que el Señor va buscando, es como una historia poética, que Dios va llevando a Adán por todo el mundo, por toda la creación, y dice así: entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. No encontró una compañera, una otra también hecha a semejanza de Dios, un igual. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se le presentó al hombre. Bueno, es una historia muy simbólica, lleno de sentido, ¿no? ¿Por qué Dios eligió sacar una costilla? Algunos dicen porque si hubiera sacado del cráneo,
implicaría que la mujer tiene que ejercitar dominio sobre el hombre. Si hubiera sacado el pie, significa que la mujer está al servicio del hombre o sometida al hombre. Pero sacó del medio. Y no solo del medio, sino que del corazón. La costilla es lo que protege el corazón y la mujer tiene que proteger el corazón del hombre. Y está muy cerca al corazón del hombre. Entonces Dios hizo para Adán una compañera, igual a Adán, pero diferente. Un ser libre, un ser con la misma dignidad, pero también diferente, con complementariedad. Y dice la palabra de Dios que la misma complementariedad entre Adán y Eva expresa de algún modo Dios, ¿no? Fueron hechos imagen y semejanza de Dios justamente como hombre y mujer. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Su diferencia, su complementariedad, de algún modo expresa la esencia de Dios. Dios también es una comunión de tres personas. Entonces, cuando hombre y mujer se unen, de algún modo, sí, lejano, pero de algún modo, expresan la realidad de Dios, que es una comunión de amor. Muy bien, ya estamos llegando a la última característica y creo que ya estamos preparados para entenderla. El cuerpo es don y significa que la vida entera de un ser humano es don, encuentra su plenitud dándose. El cuerpo es don, significa que no se puede ni comprar ni vender. Un don tiene que regalar y recibir. Y Adán entiende eso desde el primer momento. Él recibe a Eva como don, como regalo de Dios. Por eso empieza a cantar, se brota de él una poesía. Dice Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Se llena de asombro, ¿no? Son palabras poéticas, porque él reconoce que Eva es para él un don, y la vida es don, y el cuerpo y el sexo, todo es don. La única manera que dos seres libres pueden entrar en comunión es por la donación mutua. No puedes agarrar, poseer, dominar otro ser libre. O lo puedes hacer, pero no vas a entrar en comunión. Puedes intentar poseer su trabajo, su cuerpo, pero para entrar en comunión, dos seres libres, dos seres con interioridad, cada uno tiene que abrirse, darse. Y es la ley del don. Así la llamaba San Juan Pablo II, la ley del don. Este es el sentido más profundo de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Nosotros recibimos el cuerpo como don y su plenitud se encuentra cuando se convierte en don para otro. Nosotros vimos en este video que el cuerpo significa algo. Eso ya es un planteo muy importante. El cuerpo significa algo. Y para entender lo que significa el cuerpo, tuvimos que volver al principio, al diseño original de Dios. Y vimos que tiene 4 características. El cuerpo es bueno, el cuerpo es personal, el cuerpo es relacional y el cuerpo es don. Es verdad que no es siempre tan fácil entender el lenguaje del cuerpo. Se encuentra oscurecido por el pecado. Y eso vamos a ver en el próximo video.